Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre el control renal del equilibrio ácido básico y algunos temas relacionados. Entonces, como generalidades, los riñones controlan el equilibrio ácido básico excretando orina ácida o básica. La excreción de orina ácida reduce la cantidad de ácido en el líquido extracelular, mientras que la excreción de orina básica elimina bases de este líquido extracelular. Como mecanismo global, tenemos que hacia los túbulos se filtran continuamente grandes cantidades de bicarbonato y si pasan a la orina se extraen bases de la sangre. Las células epiteliales de los túbulos también secretan hacia las luces tubulares grandes cantidades de hidrogeniones, lo que elimina ácido de la sangre. Si se secretan más hidrogeniones que bicarbonato, se producirá una pérdida neta de ácidos en los líquidos extracelulares. Pero, por el contrario, si se filtra más bicarbonato que hidrogeniones, la pérdida neta será de bases. Entonces, el organismo produce aproximadamente 80.000 equivalentes diarios de ácidos no volátiles procedentes del metabolismo de las proteínas. El nombre no volátiles es porque no son ácidos carbónicos y por lo tanto no pueden ser excretados por los pulmones, volviendo así al mecanismo principal de eliminación, la excreción renal. Entonces, los riñones también deben evitar la pérdida de bicarbonato por la orina, tarea que es cuantitativamente más importante que la excreción de los ácidos no volátiles. Cada día los riñones filtran alrededor de 4.320.000 equivalentes de bicarbonato y en condiciones normales casi todos ellos son reabsorbidos por los túbulos para conservar el principal sistema amortiguador de los líquidos extracelulares. Ahora bien, la reabsorción de bicarbonato y la excreción de hidrogeniones se llevan a cabo mediante el proceso de secreción de hidrogeniones en los túbulos. Como el bicarbonato debe reaccionar con el hidrógeno secretado para formar ácido carbónico antes de que pueda ser reabsorbido, cada día han de secretarse 4.320.000 equivalentes de hidrogeniones para poder resolver todo el bicarbonato filtrado. Además, han de secretarse unos 80.000 equivalentes adicionales de hidrogeniones para eliminar del organismo los ácidos no volátiles producidos cada día. Todo ello equivale a una secreción diaria total de 4.400.000 equivalentes de hidrogeniones hacia la luz tubular. Cuando disminuye la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular, se conoce como alcalosis, los riñones secretan menos hidrogeniones y dejan de reabsorber el bicarbonato filtrado, lo que aumenta una excreción de este en la orina. La alcalosis, eh, la extracción de bicarbonato del líquido extracelular eleva la concentración de hidrogeniones para que éste vuelva a la normalidad. Ahora bien, en la acidosis los riñones secretan hidrogeniones adicionales y no excretan bicarbonato hacia la orina, sino que reabsorben todo el que se ha filtrado y además producen bicarbonato nuevo que se envía de vuelta al líquido extracelular. Esta acción reduce la concentración de hidrogeniones en el líquido extracelular, normalizándola. Así, la regulación de hidrogeniones en el líquido extracelular es dada por tres mecanismos básicos: la secreción de hidrogeniones, que es el primero; la reabsorción de bicarbonato filtrados, que es el segundo; y como tercero tenemos a la producción de nuevos bicarbonatos. La secreción de hidrogeniones y reabsorción de bicarbonato por los túbulos renales. La secreción de iones de hidrógeno y la reabsorción de bicarbonato tienen lugar en casi todas las porciones de los túbulos, salvo las ramas finales ascendentes y descendentes de las ADGL, como se puede ver en la imagen. Hay que tener en cuenta que por cada bicarbonato que se reabsorbe ha de secretarse un hidrógeno. Alrededor del 80 y el 90% de la reabsorción de bicarbonato y también hidrogeniones se produce en los túbulos proximales, de forma que la cantidad de bicarbonato que fluye hacia los túbulos distales y colectores es pequeña. En la porción gruesa ascendente de las ADGN se reabsorben otros 10% del bicarbonato filtrado y el resto en los túbulos distales y en los conductos colectores. Los iones de hidrógeno se secretan mediante transporte activo secundario en los segmentos tubulares proximales. Entonces, las células epiteliales de los túbulos proximales, el segmento grueso ascendente de las ADGN y la primera parte de los túbulos distales secretan hidrógenos hacia la luz tubular mediante un cotransporte de sodio-hidrógeno. La secreción activa secundaria de hidrogeniones está acoplada al transporte de sodio hacia el interior de la célula a través de una membrana luminal por la proteína intercambiadora de sodio-potasio. La energía para la secreción de hidrogeniones en contra del gradiente de concentración deriva del gradiente de sodio. Este gradiente se establece gracias a la bomba de trifosfatasa de adenosina ATPasa, sodio-potasio, existente en la membrana vasolateral. Alrededor del 95% del bicarbonato se reabsorbe por este mecanismo que requiere de la secreción de unos 4.000 equivalentes de hidrógenos o iones de hidrógeno diarios hacia las luces tubulares.
Cabe recalcar que solo los túbulos colectores y los conductos colectores contienen un líquido luminal muy ácido. El proceso secretor se inicia cuando el CO2 se difunde hacia las células tubulares bajo la influencia de la enzima anhidridasa carbónica. El CO2 se combina con el agua y forma ácido carbónico que se disociará en bicarbonato e hidrogeniones. Los hidrogeniones pasan desde las células a la luz tubular gracias al transporte del sodio-hidrógeno. El sodio pasa hacia la célula a favor del gradiente que ha establecido la bomba ATPase sodio-potasio en la membrana vasolateral. El resultado neto es que por cada hidrogenio secretado hacia la luz tubular entra un bicarbonato en la sangre. Los iones bicarbonato filtrados son reabsorbidos gracias a la interacción de los iones hidrógeno en los túbulos. Esto entonces los iones bicarbonato atraviesan fácilmente la membrana luminal de las células de los túbulos renales. Por lo tanto, el bicarbonato que se filtra por el glomérulo no puede reabsorberse directamente. En lugar de ello, el bicarbonato se reabsorbe mediante un proceso especial en el que primero se combina con el hidrógeno o hidrogeniones para formar ácido carbónico que después se disocia en CO2 y agua, tal como se muestra en la imagen. El CO2 atraviesa con facilidad la membrana tubular, luego se difunde instantáneamente hacia las células tubulares, donde se combinan con el agua gracias a la influencia de la anhidridasa carbónica, lo que genera una nueva molécula de ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia a su vez para formar lo que sería el bicarbonato y los hidrogeniones. El bicarbonato se difunde a través de la membrana vasolateral hacia el líquido intersticial, donde es captado por la sangre de los capilares peritubulares. Los iones bicarbonato se titulan frente a los iones de hidrógeno en los túbulos. En condiciones normales, la secreción tubular de hidrogeniones es de unos 4.400 mil equivalentes, como se había visto antes, y la filtración de bicarbonato de unos 4.320 mil equivalentes por día. Por lo tanto, estos se combinan entre ellos para formar CO2 y agua. Por eso se dice que en los túbulos el bicarbonato y el hidrógeno se titulan normalmente entre sí. Este proceso de titulación no es muy exacto, ya que hay habitualmente un ligero exceso de hidrogeniones en los túbulos que se secretan en la orina. Este exceso de hidrogeniones libera el organismo de los ácidos no volátiles producidos en el metabolismo. La mayoría de estos hidrogeniones no se excretan en forma de iones hidrógeno libre, sino que más bien se combinan con otros amortiguadores urinarios como son el fosfato y el amoníaco. Ahora bien, hablando de la secreción activa primaria de hidrogeniones por las células intercaladas de la porción final de los túbulos distales y los túbulos colectores, tenemos que decir que a partir de la porción final de los túbulos distales y continuando por el resto del sistema tubular, el epitelio tubular secreta iones de hidrógeno mediante un transporte activo primario. La secreción activa primaria de hidrogeniones se debe a tipos especiales de células llamadas células intercaladas de tipo A, situadas en la porción final de los túbulos distales y en los túbulos colectores. La secreción de hidrogeniones por estas células se hace en dos pasos. El primero, que el CO2 disuelto en las células se combina con el agua para formar el ácido carbónico. Y dos, que el ácido carbónico se disocia en bicarbonato que se reabsorberá hacia la sangre y los hidrogeniones se secretarán hacia los túbulos gracias al mecanismo de transporte hidrógeno ATPasa e hidrógeno potasio ATPasa. Por cada hidrogenio, es importante saber que por cada hidrogenio secretado se reabsorbe un bicarbonato, proceso similar al de los túbulos proximales, pero la principal diferencia es que el hidrógeno o ion hidrógeno se mueve a través de la membrana luminal mediante un bombeo activo de hidrogenes en lugar de hacerlo por un cotransporte. Y también tenemos que saber que aunque la secreción de hidrógeno en la porción final del túbulo distal y en los túbulos colectores es solo del 5% de la cantidad total, se trata de un mecanismo importante para la formación de una orina con la máxima acidez, pues este mecanismo reduce el pH del líquido tubular hasta 4.5, el límite inferior de pH que puede lograr unos riñones normales, es decir, esto aumenta los túbulos, esto aumenta unas 900 veces lo que era antes. Finalmente, la combinación del exceso de hidrogeniones con los amortiguadores de fosfato amoníaco en los túbulos que genera un nuevo bicarbonato. Ahora bien, hablando de la combinación del exceso de hidrógenos con los amortiguadores de fosfato y amoníaco en los túbulos que generan un nuevo bicarbonato. Cuando se secretan más hidrogeniones del líquido tubular que bicarbonatos, se ha filtrado solo una parte del exceso de hidrogeniones, que se puede excretar en la forma iónica por la orina.
Esto se debe a que el pH mínimo de la orina es de alrededor de 4.5, lo que corresponde a una concentración de hidrogeniones de 10 elevado a la menos 4.5 equivalentes sobre litro o 0.03 equivalentes sobre litro. La excreción de grandes cantidades de iones de hidrógeno, en ocasiones incluso hasta 500 equivalentes por día, por la orina se logran fundamentalmente combinando hidrogeniones con los amortiguadores presentes en el líquido tubular. Los más importantes amortiguadores son el fosfato y el amoníaco, pero existen otros como el urato y el citrato, muchos menos importantes. El sistema amortiguador de fosfato transporta el exceso de hidrogeniones en la orina y genera un nuevo bicarbonato. El sistema amortiguador de fosfato está compuesto por HPO4 y H2PO4, que sería fosfato ácido y fosfato diácido. Ambos se concentran en el líquido tubular gracias a que el agua normalmente se reabsorbe en mayor medida que el fosfato en los túbulos renales. Aunque el fosfato no sea un amortiguador importante en el líquido extracelular, es mucho más eficaz que el líquido tubular. Otro factor que acrecienta la importancia del fosfato es el hecho de que la pK de este sistema es de alrededor de 6.8. En esta imagen lo que se muestra es la secuencia de acontecimientos por los que se extraen los hidrogeniones en combinación con el amoníaco, el amortiguador de fosfato, y mecanismos por los que se añade a la sangre lo que sería el bicarbonato. El proceso de secreción de hidrogeniones de los túbulos es idéntico al ya descrito, pero cuando el bicarbonato ya ha sido reabsorbido y no hay más disponible para captar, los hidrogeniones, el exceso de estos puede combinarse con el fosfato y con otros amortiguadores tubulares. Una vez que el hidrogenio se ha combinado, este se excreta en forma de sal. Finalmente, siempre que se secreta un hidrogenio en la luz tubular y se combine con un amortiguador distinto del bicarbonato, este efecto neto es la adición de un nuevo, el efecto neto es la adición de un nuevo bicarbonato a la sangre. Este proceso constituye uno de los mecanismos por los cuales los riñones pueden reponer los depósitos de bicarbonato en los líquidos extracelulares. Entonces, en circunstancias normales, la mayor parte del fosfato filtrado se reabsorbe y solo se dispone alrededor de 30 a 40 mil equivalentes al día para amortiguar el hidrógeno o el ion hidrógeno. Por lo tanto, una gran parte de los amortiguadores de la amortiguación, perdón, del exceso de hidrogeniones del líquido tubular se hace mediante el sistema de amortiguador del amoníaco. Gracias por su atención.